Y de la fuente, estas líneas me dicen que tiene impedancia. ¿Cuánto valen las impedancias ZL1? Impedancia de la línea 1. Así. Después, si se han dado cuenta en la lectura, dice que existe otra línea que se llama ZL2. El generador dice conecta a unas cargas conectadas en estrella. Eso es lo que les voy a mostrar. Hay distintas formas de dibujar. Yo prefiero esta que se visualiza mejor. Les voy a mostrar otra ahorita. Ahí está. Cuando dibujamos circuitos, fíjense lo que voy a hacer. Si dibujo así, son dos cables que están uno encima del otro. Porque si quiero decir que empalmadas, se dibuja así, que quiere decir que hay una conexión eléctrica, se dibuja un círculo. Pero si yo dibujo solamente así, ¿qué es que está pasando uno encima del otro? No hay conexión eléctrica. En los planos antiguos, si ven una vez un plano de los viejitos, dibujaban así. Pero eso ya no se hace, simplemente dibuja así, que sí que no hay conexión. Si va a haber conexión, se dibuja el punto. Eso estoy hablando por esto, por este lugar. Fíjense, este lugar. En este lugar hay el cruce de cables, pero no hay conexión, es cruce. ¿Está claro? Esa simbología hay que entender. Con la primera parte del dibujo es así. Y las otras cargas, dice, están conectadas en delta. Quiere decir que las otras cargas si es en delta, están conectadas así. ¿Estamos de acuerdo? Con eso yo muestro que hay conexión. Ahora, en algunos libros también dibujan así. Dibujan, por ejemplo, las tres líneas, perdón, las dos líneas, ahí. Sería Z línea 1. Esta es la impedancia de la línea 2. El delta estaría conectado acá, no hay problema. Eso es exactamente igual. Pero lo que lo vuelve interesante es que ya lo dibujan así. Sí. Es lo mismo. Pero yo prefiero dibujarlo como he dibujado en la parte superior para que visualicen las tensiones más fácilmente. Pero está conectado ahí. Entonces aquí obtengo una conexión estrella y aquí tengo una conexión delta. ¿Ok? Ustedes lo pueden dibujar como quieran, pero yo prefiero, como les digo, esta de acá para visualizar mejor
las tensiones en la estrella. Listo. Inge, Dime. una consultita, disculpe que lo interrumpa. No hay problema. Nuestras impedancias, Inge, ZL1 y ZL2, ¿tienen que estar sí o sí en serie? Claro, porque estoy energizando dice, tengo unas líneas que conectan primero a las cargas en estrella. ¿Ok? ¿Y esta, cuánto vale el ZL1? Uy, lo tengo en foto, Inge. 2 más J2. Gracias. Perfecto. Después, la estrella, ¿cuánto vale sus impedancias de carga? Dos más J5. Perfecto. De la línea 2, ¿cuál sería? 1 más J1. 1 más J1. Y del delta, 3 menos J6. perfecto. Ahí está. Ahora, si estuvieran en paralelo, si yo tuviera esto, por ejemplo, voy a dibujar abajo. En realidad, si tuviera dos líneas en paralelo que alimentan algo, este paralelo no es nada más sacar un Z3. ¿Ok? Ahora, en la realidad, ¿por qué digo dos líneas distintas? Porque la longitud puede ser distinta. Esta, por ejemplo, la primera impedancia podría tener una longitud, la línea L1. Y esta va a tener la línea, otra longitud, L2. Entonces, como es mayor longitud, yo quiero tener menor caída de tensión, le puedo poner una impedancia más baja. En realidad va por ahí. ¿Cómo hago que una línea tenga una impedancia más baja? Tengo que reducir la parte de la resistencia. O sea que si esta línea, así voy a dibujar, tiene un Z, esta línea tiene mayor Z o menor. Creo que sería menor Z, Inge. Claro, es menor. Cuando yo quiero reducir, y en realidad, ¿qué me interesa? Cuando esté más arriba, se va a dar cuenta que lo que pesa más en una de estas líneas es la resistencia, porque en realidad la impedancia es R más J XL. Esto no va a cambiar tanto con la sección, porque aquí lo que estoy dibujando es una sección de un tamaño de una sección más grande. Pero lo que va a cambiar es la resistencia. Si yo tengo aquí en esta sección, la R va a ser así grande y la otra va a ser más chiquita. ¿Pero por qué? Porque R está en función de qué? L sobre S. La longitud de los dos es L. Porque voy a alimentar una carga a cierta distancia, L es lo mismo. Pero si mi S, si voy a poner, fíjense esto, voy a poner así y voy a poner así. Estoy exagerando. Si crece la sección, si este aumenta, disminuye la resistencia, porque está en el denominador. Entonces, cuando uno tiene que alimentar cargas que están muy lejos, muy alejadas, lo que tiene que hacer es aumentar la sección. ¿Para qué? Para reducir la resistencia. Este concepto ya lo van a manejar posteriormente, es por caída de tensión. ¿Qué pasaría? Imagínense que ustedes estén trabajando con una computadora o una laptop en su dormitorio, pero después se les ocurre
conectar un cable y poner una extensión de cable y trabajar a 50 metros de ahí. Lo que va a suceder es caída de tensión. Ya no van a tener el voltaje que tenían en su dormitorio, que era 220. Van a tener menos. ¿Y se acuerdan de esta fórmula? El equipo pide una potencia, digamos que sea 100 vatios, todo el tiempo va a pedir 100. ¿Qué pasa si se baja este voltaje? Para que sigan teniendo los 100, va a subir la corriente. Y el equipo no está diseñado para esa corriente y se les va a quemar. Ese es un principio que mucha gente no entiende. Cuando yo voy a conectar un equipo a mucha distancia, este voltaje se reduce. ¿Por qué? Justamente por esto, caída de tensión. Porque los conductores tienen resistencia. Entonces, si aumento la longitud, fíjense, si aumento L, este también aumenta la resistencia. Y si aumenta la resistencia, aumenta la caída de tensión. O sea, cuando uno, y esto se considera pasando los 40 metros. Ya cuando trabajen ustedes como ingenieros, se tienen que poner a pensar en eso. Más de 40 metros, hay que cambiar la sección del cable. Se hace un cálculo de caída de tensión. No es así, no más decir en toma corriente utilizamos el conductor, por ejemplo, el 12AWG, y me compro 100 metros de ese cable y conecto más allá mi equipo. No es así, porque hay caída de tensión, se me va a quemar el equipo. Bueno, esos son principios eléctricos. Ahora vamos a nuestro tema. ¿Okay? Ahora, ya tenemos lo más importante, el dibujo. Y el dibujo va a ser así. Lo único que podría cambiar es que las dos cargas sean delta o las dos sean estrella, o sean como en este caso delta y estrella, y solamente hay que cambiar la posición. ¿Ok? Entonces, para poder resolver, lo primero que tengo que hacer, si tengo una carga delta, la voy a convertir en estrella. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer. Tengo que convertir en estrella. ¿Ok? Ahora, ¿cómo convierto en estrella? Y hago la conversión. ¿Qué es lo que hacíamos? Se multiplican primero las impedancias que están a los lados. Entonces tengo Z delta por Z delta. Más que hacíamos la suma de las tres impedancias. ¿Se acuerdan? Esa es la conversión de delta a estrella. Entonces en la parte superior voy a tener Z delta al cuadrado. Y abajo voy a tener 3 Z delta. Y bueno, el cuadrado se va a ir con el Z delta. Entonces, ¿qué me queda? Z delta entre 3. Entonces, mi impedancia en estrella va a ser, mi Z delta es 3 menos J6 dividido entre 3. Y me queda 1 menos J2. Ese es el valor, lo voy a poner con una flechita, de estas impedancias ahora. 1 menos J2 ohms.
¿Ok? Entonces, lo primero es convertir de deltas a estrellas. Ahora, hay algo bien interesante. Bueno, ni modo, hay que siempre ampliar los temas para que ustedes entiendan más. Lo que estoy dibujando es una torre de alta tensión. En estas torres se tienen aisladores y se tienen las líneas. No sé si estaba alguna vez por la ciudad. Son este tipo de torres. Hay otras torres también que se las hace de hormigón armado, que más o menos tienen esta forma. Aquí están sus aisladores. Y las líneas están viniendo por aquí. Si ustedes fueran unas, o si saldrían a ver esas torres, ustedes están aquí. Yo les preguntaría qué los conductores ven. Además, arriba hay otros conductores más delgaditos. Estos, por si acaso, se llaman hilo de guardia. ¿Para qué me sirve? Esos no llevan corriente generalmente, pero me sirven cuando hay una caída de rayo para que caigan acá y no caigan en los conductores rojos. Para eso es. Pero en condiciones normales no llevan corriente. Ahora yo les pregunto, si ustedes ven este tipo de estructuras, ¿cuántos conductores hay? ¿Cuántos dirían? 4, Inge. Ah, no, ¿Y sí, dónde 3, está el 4. cuarto? La personita. No, eres más bien, tú no tienes el rato que te conviertes en conductor, te has muerto. Sí, sí. ¿Cuántos conductores hay? ¿Qué crees, Jazmín? ¿Hay los tres que he puesto? La estructura Inge. La estructura Inge. Es conductora la estructura, pero solamente cuando cae el rayo. Cuando cae el rayo, es verdad, por aquí baja a la tierra. La tierra tiene una resistencia de tierra, cae aquí. Solamente en esos casos la estructura, porque es metálica, y el propósito es que descargue ahí. Pero en condiciones normales no tiene que descargar. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo cadena de aisladores. Ahora, si alguien rompe esta cadena de aisladores, hay gente que sale a hacer cacería, ¿no? Y como no puede cazar nada, empieza a disparar a la cadena de aisladores, que son platos de material cerámico o de vidrio. Si rompen eso, esa es otra historia. Esta corriente, la corriente que viene por la línea, si es que han roto esa cadena de aisladores, va a venir así. Pero eso que me produce una corriente de cortocircuito. Y ahí sí salta la protección y se desenergiza toda la línea. Y si ese cuento lo hacen en una línea principal, dejan sin alimentación una ciudad. ¿Ok? Pero en condiciones normales no sucede eso. Y supongamos que tampoco hay rayo. Entonces vuelvo atrás. ¿Cuáles son los conductores que uno ve? El 1, 2, 3 que he puesto. ¿Qué opinas, Oscar Galindo? Buen día, Inge. Por lo que veo, en principio hay 3 conductores, pero si hubieran casos de rayo, podrían ser 5. Ahora, en realidad, y aquí viene algo que tienen que acordarse toda su vida, hay un cuarto conductor que está presente y lo estamos pisando nosotros permanentemente. La tierra. Tierra. Este es el terrible. ¿Por qué? Porque
Si no fuera conductor la tierra, si acaso no van a hacer esto porque me voy a quedar sin alumnos. Si no fuera conductor, yo agarraría un fierrito y toco esto. Podría agarrar algo de metal y tocar la línea. Y no me muevo, ¿por qué? Porque la tierra no sería conductor. Imagínense que la tierra fuera aislante, no pasa nada. Pero en realidad uno se muere si toca. ¿Por qué se muere? Porque el mejor conductor es la tierra. Si toco la línea, y peor todavía si lo toco con algo metálico, la corriente va a venir así. Va a pasar por mi cuerpo. Y eso fue todo. Ahora hay algo más importante, chicos. Esto no se pueden olvidar. Si yo tengo un conductor, ¿ok? Y yo estoy acá, en la tierra. Hay gente que cree que si agarra un objeto metálico, no lo toca, fíjense lo que estoy dibujando, no lo toca. Quiere decir que entre la línea y el objeto, aquí hay una distancia. Alguien cree que si pasa esa distancia, no le va a suceder nada. Por eso se mueren muchos albañiles en las obras. Ustedes cuando trabajen en obras tienen que enseñarles a ellos, no tienen idea. Resulta que hay una distancia que va a hacer que no exista un arco eléctrico, porque el aire es un aislador, hace de aislación. Pero si esta distancia es muy pequeña, estamos hablando, por ejemplo, en media tensión de 2.5 metros. Pero si esa distancia que pasan es más pequeña, aquí aparece, lo voy a dibujar, este punto aparece así, un arco, como arco de soldador, un arco eléctrico. Esto. Entonces, si pasan muy cerca sin haber tocado, no interesa. Aparece un arco y aparece una corriente. Esa corriente va a entrar al cuerpo y va a ir a tierra. ¿Y qué va a suceder con este don? Se murió. Y eso pasa en las construcciones. Muy cerca a la construcción a veces hay líneas de baja y peor todavía de media tensión. Y ellos manipulan fierros para armar los encofrados y demás. Y a veces hacen pasar esos conductores muy cercanos a la línea. Ellos miran y dicen, no, no voy a tocar, no hay problema y podemos pasar por ahí. Lo que ellos no tienen idea es del arco eléctrico. Si la distancia es menor en líneas de media tensión a 2,5 metros, por más que pasen el fierro a una distancia de 1 metro, se produce el arco eléctrico y les pasa corriente y fallecen. Entonces es importante estos principios. Entonces resulta que el cuarto conductor es la Tierra y es el mejor conductor. Por eso es que si hacemos contacto con una fase energizada, estamos en problemas muy serios. ¿Por qué? Porque la corriente, como les decía, va a venir, va a pasar por el cuerpo y ver a tierra. La única manera que no haga eso es que nosotros estemos agarrando, por ejemplo, ese elemento con unos guantes que tengan bastante aislación al nivel de tensión que vamos a tocar. Además que tengamos ropa especial y que tengamos unos zapatos dieléctricos aislantes, no con las puntas de acero, eso no es para eléctricos, ¿ok? Necesitaríamos zapatos de seguridad que sean con material dieléctrico aislante. Ahora, hay gente que trabaja en línea viva, pero es gente que sabe cómo trabajar y además todo su equipamiento es especial para tener un nivel de aislación muy alto. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, en este dibujo
estoy poniendo, voy a dibujar con verde. Aquí abajo, si quieren, está el otro conductor. Este conductor es la Tierra. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para trabajar cuando tenemos un generador? Conectamos el neutro del generador, fíjense lo que estoy haciendo, lo conectamos a Tierra. Generalmente lo dibujamos con este símbolo, así. Eso es conexión a Tierra. ¿Ok? Eso hacemos. Y lo otro que hacemos es conectar las estrellas de las cargas a Tierra. Por ejemplo, tengo aquí una conexión a Tierra. Y eso lo hacemos por el neutro flotante. Simplemente voy a nombrar eso. Bueno, les explicaré un poquito. Tenemos, por ejemplo, voy a dibujar así. Lo dibujaré con azul para que se ubiquen más. Tengo el VAN. Tengo el VBN. Y tengo el BCN. Y este punto es el neutro. Es lo que estábamos dibujando siempre. ¿Ok? Si yo tengo un generador y aquí va a estar mi Tierra. Si yo mido voltaje, tengo un voltaje entre la línea y la Tierra. Tengo voltaje entre estas líneas. ¿Sí? Tengo esos voltajes. Esto que sea mi A y mi N. Existe entonces un voltaje entre la línea y la Tierra. En realidad es un voltaje muy interesante. Las líneas de transmisión se comportan como capacitores, si quieres, respecto a la Tierra. O sea, yo tengo este voltaje V, A, N que voy a llamar. ¿Okay? ¿Qué pasa si esta línea, fíjense lo que voy a hacer, por algún motivo se rompe y cae a tierra? Ese voltaje se convierte en 0 voltios, ¿sí o no? Si la línea cae a tierra, ya no hay el voltaje entre la línea y la tierra, se vuelve 0. ¿Qué quiere decir? Que para que sea 0, porque ahorita existe el VAN, vean, para que sea 0, entonces sucede esto. ¿Qué estoy mostrando con eso? Que este neutro se va hacia arriba. Se va hacia arriba aquí. Aquí se viene. Y por eso desaparece el VAN, se vuelve 0. El neutro se sube ahí. ¿Y qué va a suceder? Aumentan estas tensiones. Por eso estoy dibujando ahora el BCN más grande. Y el BBN más grande. O sea que se vuelve así. Este fenómeno se llama neutro flotante. Todo lo que estoy explicando no lo van a encontrar en los libros de circuitos, porque son de un nivel más elevado. Pero eso es lo que sucede. Ese neutro, si el VAN se vuelve 0 porque ha tocado tierra, el neutro se sube hacia arriba, entonces desaparece el fasor VAN, se vuelve 0,
pero el VBN y el BCN se elevan en magnitud. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes están trabajando en una industria y el neutro es flotante, ya ahorita van a entender a qué me refiero, y una fase toca tierra, el voltaje en las otras fases se levanta. ¿Qué quiere decir? Que les va a quemar todos los equipos que están conectados entre BN y N, porque ya no van a tener 220, van a tener por ahí 300, 400, 500. Entonces, esto del neutro que se desplaza es un problema. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hacen en los sistemas es, fíjense, bien sencillo. Tengo el BAN, tengo el BN y tengo el BCN. Lo que hacen es este neutro, para que no se desplace, lo conectan a la tierra. Entonces ya no hay neutro flotante, está puesto a tierra. Quiere decir que si toca tierra el BAN, ahora fíjense cuál es la diferencia. Si tocas a tierra, el BAN se vuelve 0. Pero estos valores de CN y BBN siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque este punto está puesto a tierra. O sea que estos de acá son iguales. No cambian. Así se evita el neutro flotante. ¿Me han entendido? Inge, una consultita. Dime. Esto pasaría con cualquiera, ¿verdad? Igual si BCN se desconectara, si conectamos a Correcto. tierra, haría que se mueva. Correcto. Hace años, esto les hablo porque hace años la industria de un amigo, todo se le ha quemado. Todo. Iluminación, motores, todo. Pero lo más interesante era que la alimentación, él no tenía transformador. Él se conectaba de la calle. Y me llama y me dice, se me ha quemado todo. Yo le he dicho, ¿cómo puede ser? He ido a la industria, he llevado mi tester y he medido las tensiones pues, del medidor. Y he sentido olor a quemado. Y todavía yo he mirado el piso porque el medidor estaba hacia un jardín, había basura, algo. Me he puesto a mirar y he dicho, qué raro. ¿Saben qué se estaba quemando? Mi medidor eléctrico. Y es hasta 600 voltios el tester. Estaba el olor a quemado, a plástico quemado, era mi tester. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estaba midiendo más de 600 voltios. Y la industria estaba energizada con justamente 380. Entonces, ¿qué ha pasado? El transformador del barrio, el neutro se ha desconectado y se ha vuelto neutro flotante. Y lo más chistoso era que esa conexión era errática, o sea, se conectaba a ratos y se desconectaba a ratos, o sea, una mala conexión. Él quería ir a la empresa de Elfec y presentar la queja. Yo le he dicho, vamos así y no te van a reconocer nada, te van a decir que el problema es interno. Eso les cuento para que ustedes tengan más idea. Te van a decir que tu instalación eléctrica está mal. ¿Qué necesitamos? Un registrador. Es un equipo que se conecta a la red y graba, puede ser cada minuto, cada segundo, como quieran. Graba todas las tensiones y lo hemos dejado ahí por lo menos unos 5 días. Su planta parada porque todo se quemó. Y saben que nos ha mostrado ese equipo y eso se va a hacer, queda registrada la hora, el día, todo queda registrado en ese equipo. Entonces resultaba que la onda era así. Por ejemplo, voy a dibujar las 3 ondas al principio. Lo que hemos visto, ¿sí? Así. Y la otra onda está por aquí. ¿Ok? Resultaba
que este equipo hacía esto. Y he empezado a graficar y nos ha mostrado eso, o sea que había horas que hacía esto. Pero no permanente, era instantánea, digamos, duraba unos 4 segundos, 5 y volvía a bajar. ¿Qué estaba mostrando esto? Picos. Con esta información y además se baja de la máquina, se le imprime y queda con fecha y queda con en qué momento ha sido. O sea, si son 24 horas, te dicen qué hora y cuánto tiempo ha durado todo. Y además tiene la firma del ingeniero. Hemos ido con esto. Cuando el cliente se ha quejado y le ha dicho, se me ha quemado todo, yo estoy conectado a la red externa, lo primero que le han dicho es, el problema es interno, es problema de usted y nosotros no tenemos nada que ver. Justo lo que yo dije. Pero hemos presentado, después yo he sacado esto, le he dicho, fíjese esto. Y le he dicho, y esto está después que se ha quemado todo, o sea, no, ya no estamos conectados ahí. Pero esta es la atención que ustedes nos están dando. Y vea estos puntos. ¿Saben qué? Le han reconocido todo. Pero hay un problema. No te devuelven en plata. Te dicen, por ejemplo, usted paga 4.000 bolivianos mensual de energía eléctrica. Entonces, han ido y han visto todo lo que se ha quemado y han puesto, por ejemplo, que vale, o sea, un valor más grande, digamos 32.000 bolivianos. Entonces han dicho, perfecto, entonces 8 meses usted no paga energía eléctrica, porque 4 por 8 es 32.000 bolivianos. No va a pagar esto, listo. O sea, se dan cuenta, él igual ha tenido que prestarse los 32.000 y con lo que pagaba la luz iba devolviendo. Ese es el detallito, no te devuelven en plata, te dicen, bueno, entonces deje de pagar todo este tiempo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, si el transformador es de la industria de ustedes, esta puesta a tierra es clave. Entonces, esa es la razón de que el neutro se ponga a tierra. Y ese neutro, si volvemos a nuestro problema, por eso el estrella lo ponemos a tierra. Esa es la lógica. Ahora, para resolver estos problemas, si ustedes ven aquí, por ejemplo, tenemos el delta puesto a tierra, es como si estuviera cerrado así. ¿Vean? Ahora, la pregunta es así. En lugar de dibujar esa línea verde por fuera, lo mismo podemos dibujar la línea verde por dentro. O sea, esto, fíjense. Eso es ahí. Entonces, para resolver estos problemas, tenemos que dibujar la línea verde por dentro. Y así vamos a empezar a resolver. Pero me interesaba que entiendan la lógica. ¿Por qué estamos haciendo eso? Eso es lo más importante, entender por qué estamos haciendo eso. Quiere decir entonces, voy a volver a dibujar acá, no se preocupen. Quiere decir que nuestro circuito, cuando empezamos a resolver, tenemos lo que hemos dibujado inicialmente, era así. Voy a dibujar un poquito rápido. Estoy volviendo a dibujar simplemente. ¿Ok?
Ese era nuestro circuito. ¿Qué es lo primero que hacemos? Convertimos los deltas a estrella. Y aquí viene lo segundo. Esa línea verde lo dibujo aquí. Esto es la clave. Pero esa línea verde yo lo sigo llamando neutro. Ese es el neutro. Y en realidad es la línea verde que he puesto. Y voy a tener las impedancias de ZL1, la impedancia de la estrella, de ZL2, y ahora voy a poner impedancia de estrella 2, voy a poner, porque hemos convertido. ¿Qué es lo interesante aquí? Que si ustedes se dan cuenta, yo puedo trabajar solamente con este circuito. Ya no necesito trabajar en forma trifásica. Y esto ya se convierte en algo muy fácil de resolver. O sea que mi circuito trifásico lo convierto en un circuito monofásico. Ahí está la jugada. Muy buena. Y ya no necesito trabajar en forma trifásica. Y esto es más fácil de lo que estamos haciendo. Y solamente tengo que copiar las impedancias, los valores que tienen. ¿Cuánto valía la línea 1? Creo que era 2 más J2. Sí, exacto, exacto. La línea 2 era 1 más J1. Exacto. La impedancia en estrella, ¿cuánto valía? 2 más J5. Y esto habíamos convertido y se convertía en 1 menos J, creo. ¿Sí? Exacto. 1 menos J2. Ahí está. ¿Qué es lo importante para resolver esto? Y es la parte clave. En el problema dice el voltaje de línea, ¿dónde está? Esa es la parte clave. ¿Dónde está el voltaje de línea? Los 100 voltios. A ver, fíjense qué dice en el problema. ¿En qué lugar está? En delta. Correcto, en las cargas en delta, el voltaje de línea. ¿De qué voltaje de línea estoy hablando? Voy a ver con verde. Está aquí. Y voy a poner con letra 1. Ahí está el voltaje. Pero si se dan cuenta, yo podía haberles dado el voltaje en las cargas en estrella. O podía haberles dado el voltaje del generador. Es lo que varía en el examen. Y en realidad en cualquier problema. Ese voltaje que se da de línea puede estar ahí, puede estar en la posición 2 o puede estar en la posición 3. Si digo sobre las cargas delta, está en 1. Si digo sobre las cargas estrella, está en 2. Y si digo que es la tensión del generador de línea, está en 3. Y para empezar a resolver, ¿qué tengo que hacer? Esa tensión de línea la tengo que convertir a tensión de fase. ¿Dónde está? Aquí. Claro. Nada más. Convierto a tensión de fase y puedo resolver el problema y hallar todo. ¿Ok? Entonces, lo voy a parar aquí. Y mañana vamos a trabajar las 3 posibilidades.
Primero resolvemos con la tensión de línea en 1 sobre las cargas delta. Después resolvemos sobre las cargas en estrella y sobre las cargas del generador, para que veamos las tres posibilidades. No hay más y no va a cambiar nada. ¿Qué es lo más importante? Convertir a tensión de fase. Si me equivoco ahí, bueno, ya no hay nada que hacer. Y para terminar, la tensión de línea, ¿qué información es? 100, 0 grados, voltios. ¿Qué me están pidiendo a mí? Potencia. Si me piden potencia, ¿qué tengo que hacer primero? Voltaje de línea es igual a 100 raíz de 2. ¿Se acuerdan? Es eficaz. Para que sea eficaz. Me olvido de eso también en el problema y eso fue todo. Y después, ¿qué tengo que hacer? Encontrar voltaje de fase. El voltaje de fase es igual a ¿qué? A la tensión de línea entre raíz de 3 en módulo. Eso, no, sí, está bien, cierto. Estamos trabajando en estrella. Entonces, el voltaje de fase va a ser, trabajando así, voltaje de línea entre raíz de 3, el módulo, así si quieren, y aquí está el ángulo. Pero ¿qué dice el ángulo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el ángulo del voltaje de fase? Está retrasado 30 grados. O sea que es así. Entonces el voltaje de fase va a ser la tensión de línea 100 dividido entre raíz de 2 dividido entre raíz de 3. Y esto está en menos 30 grados. En otra forma de escribir, el voltaje de fase es entonces 100 raíz de 2 por raíz de 3, ángulo de menos 30 grados. Voltaje eficaz. Esto es, se equivocan en eso y se acabó el problema. Bueno, entonces mañana voy a volver a explicar esto de cómo convertir tensión de línea de fase. Y lo único que estoy haciendo, otra vez digo dibujo. ¿Dónde está la tensión de línea? Está aquí. 0 grados. ¿Y qué habíamos dicho? Que la tensión de fase está retrasado. ¿Cuánto está retrasado? 30 grados. Por eso es Menos 30. menos 30. Porque si la línea hubiera estado en otro lado, dibujo aquí, si la tensión de línea hubiera sido acá, por ejemplo, 70 grados. ¿Dónde está el de fase? Está aquí. ¿Cuánto está retrasado? 30 grados. ¿Cuál es el voltaje de fase? ¿Se entendió? Bueno, mañana voy a volver sobre esto. Esto es lo que hay que entender. ¿Ok? Entonces, no se olviden esta noche, el grupo B se conecta a las 8:30, por favor. Súper, Inge. Muchas gracias. Gracias, hasta luego y se cuidan. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana.